El sol de la tarde bañaba las calles empedradas de Guadalajara cuando Elena Fuentes detuvo su automóvil frente a la vieja casona que había rentado para el verano. A sus 35 años, el rostro de la historiadora reflejaba una mezcla de determinación y nostalgia al regresar a su ciudad natal después de 15 años de ausencia. ¿Es aquí donde vamos a quedarnos, tía?, preguntó Mateo, su sobrino de 17 años, sin despegar la mirada de su teléfono celular. Parece sacada de una de esas películas de terror que tanto te gustan. Elena sonrió mientras observaba la fachada colonial. Es perfecta para nuestra investigación. Además, está a solo 15 minutos del Castillo de Sombras. Mateo puso los ojos en blanco. Había aceptado pasar el verano con su tía solo porque sus padres insistieron en que sería una experiencia cultural, pero la idea de investigar una mansión abandonada le parecía una pérdida de tiempo. ¿De verdad crees en todas esas historias de fantasmas y maldiciones?, preguntó con escepticismo mientras bajaban las maletas. Pensé que los historiadores se basaban en hechos, no en supersticiones. La historia está hecha tanto de documentos como de testimonios, Mateo, respondió Elena. Y lo que pasó en el Castillo de Sombras es más que una simple leyenda urbana. Esa misma noche, mientras Mateo dormía, Elena recibió una visita inesperada. El timbre sonó pasadas las 10, y al abrir la puerta se encontró con un rostro familiar que el tiempo apenas había modificado. Carlos Mendoza, dijo ella, sintiendo un nudo en la garganta. No esperaba verte tan pronto. El hombre, vestido con una camisa formal y una placa de detective colgando del cuello, esbozó una sonrisa cansada. Cuando el Departamento de Historia de la universidad me contactó diciendo que Elena Fuentes vendría a investigar el Castillo de Sombras, supe que debía advertirte. Elena lo invitó a pasar y sirvió 2 tazas de café en la pequeña sala. El tiempo parecía haberse congelado entre ellos, como si los 15 años de separación fueran apenas un parpadeo. ¿Advertirme?, preguntó ella, intrigada. Carlos se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estaban solos. En los últimos 6 meses ha habido 3 incidentes en esa propiedad. Intrusos que entraron y salieron, diferentes. Un estudiante de arquitectura sigue internado en el psiquiátrico, repitiendo nombres que nadie conoce. Podría ser su gestión, argumentó Elena. Esa mansión tiene fama de embrujada desde los años 40. No es su gestión lo que le abrió el pecho desde dentro, Elena. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de una ventana golpeando con el viento. Desde la acera de enfrente, una anciana de cabello blanco observaba la casa con expresión sombría. Doña Soledad, como la conocían en el barrio, apretó contra su pecho un antiguo rosario de madera y murmuró una oración. Los Fuentes habían llegado, tal como sus sueños lo habían anunciado. Y con ellos, el ciclo de sangre estaba a punto de comenzar nuevamente. La imponente silueta del Castillo de Sombras se recortaba contra el cielo nublado de la mañana. No era realmente un castillo, sino una mansión de estilo neogótico construida a principios del siglo XX por Augusto Montero, un hacendado enriquecido misteriosamente durante la Revolución. Elena contempló la fachada deteriorada mientras Carlos terminaba de cortar el candado oxidado que aseguraba el portón principal. La propiedad está en disputa legal desde hace décadas, explicó el detective. Nadie la reclama, pero tampoco permiten que sea demolida por su valor histórico. Mateo, que había amanecido de mejor humor, fotografiaba los gárgolas de piedra que adornaban el tejado. Al menos es fotogénica, comentó el adolescente. Mi profesor de arte va a alucinar cuando le muestre esto. El chirrido de la puerta principal resonó como un lamento cuando finalmente lograron abrirla. El interior olía a humedad, polvo y algo más que Elena no supo identificar, algo antiguo y desagradable. Tengan cuidado donde pisan, advirtió Carlos. El suelo puede estar podrido en algunas zonas. El vestíbulo principal conservaba restos de su antiguo esplendor, una escalera de mármol agrietado, candelabros cubiertos de telarañas y retratos oscurecidos por el tiempo. Elena sacó su libreta y comenzó a tomar notas mientras Mateo iluminaba con su linterna los rincones más oscuros.
Mira esto, tía, llamó el joven, señalando una pintura menos deteriorada que las demás. El retrato mostraba a una familia, un hombre de rostro severo, una mujer de expresión triste y 3 niños. La menor, una niña de unos 8 años, tenía una mirada inquietantemente adulta. La familia Montero, murmuró Elena. Augusto, Carmela y sus hijos, Rodrigo, Federico y Lucía. ¿Cómo sabes sus nombres?, preguntó Mateo, sorprendido. Elena pasó los dedos sobre la placa de bronce en el marco. He investigado esta familia durante años. Todos fueron encontrados muertos en 1942, excepto la hija menor, Lucía, cuyo cuerpo nunca apareció. Mientras recorrían las habitaciones del primer piso, una voz femenina lo sobresaltó. Por fin conozco a la famosa Elena Fuentes. Una joven de unos 25 años, con cabello corto y una cámara profesional colgada al cuello, los observaba desde el umbral de una puerta lateral. Isabel Vega, del Diario de Jalisco, se presentó, extendiendo su mano. Llevo meses intentando hacer un reportaje sobre esta mansión. Carlos frunció el ceño. Esta es una investigación oficial, señorita. No puede estar aquí. Tengo permiso del Departamento de Cultura, respondió Isabel con una sonrisa confiada, mostrando un documento. Además, tengo información que podría interesarle, doctora Fuentes. Mi abuelo también investigó esta casa en los años 50, antes de desaparecer. Esa tarde, mientras regresaban a su alojamiento, Elena notó a la misma anciana del día anterior observándolos desde la esquina. Cuando se acercó para hablarle, la mujer inicialmente retrocedió. «Doña Soledad, ¿verdad?», preguntó Elena con suavidad. «Los vecinos me dijeron que usted ha vivido aquí toda su vida». La anciana asintió lentamente, sus ojos acuosos estudiando el rostro de Elena. «No deberían despertar lo que duerme en esa casa», susurró finalmente. «La sangre llama a la sangre, y los Montero no han terminado de cobrar sus deudas». Antes de que Elena pudiera preguntar más, doña Soledad se alejó cojeando, dejando tras de sí el eco de sus palabras y un presentimiento que se asentó como plomo en el estómago de la historiadora. Esa noche, Mateo despertó sobresaltado. Al pie de su cama, iluminada por la luz de la luna que se filtraba por la ventana, creyó ver la silueta de una niña que lo observaba fijamente antes de desvanecerse en las sombras. La biblioteca del Castillo de Sombras permanecía sorprendentemente intacta, como si el tiempo hubiera decidido ser más benévolo con los libros que con el resto de la mansión. Elena examinaba los volúmenes antiguos mientras Carlos revisaba planos de la propiedad e Isabel fotografiaba meticulosamente cada rincón. «Es extraño», comentó Elena. «Hay textos en latín, náhuatl y otros que parecen dialectos antiguos». Augusto Montero no tenía formación académica, según los registros. Mateo, que había estado inusualmente callado toda la mañana, recorría con sus dedos los paneles de madera tallada que cubrían las paredes. «Hay algo detrás de este», dijo de repente, presionando un panel que cedió ligeramente. «Ayúdame, tío Carlos». El detective se acercó y juntos empujaron el panel, revelando un pequeño compartimento oculto. En su interior, envuelto en tela de seda descolorida, yacía un libro de cuero rojo con las iniciales LM grabadas en oro. «Lucía Montero», susurró Elena, tomando el diario con manos temblorosas. El diario estaba escrito con la caligrafía irregular de una niña, pero su contenido era perturbadoramente maduro. Elena comenzó a leer en voz alta: «Padre ha traído otro invitado al sótano. Dice que son necesarios para el ritual, pero sus gritos me despiertan por las noches. Madre reza constantemente, pero sus oraciones no detienen lo que ocurre bajo nuestros pies. Rodrigo ayuda a padre ahora. Federico tiene miedo, como yo, pero no podemos huir. Él dice que la entidad nos encontraría donde fuera». «¿Qué clase de ritual?», preguntó Isabel, acercándose para ver las páginas amarillentas. Elena pasó varias hojas, deteniéndose en un dibujo infantil que mostraba símbolos circulares y figuras antropomórficas. «Esto es», murmuró, sorprendida.
Son símbolos aztecas mezclados con iconografía católica. Este de aquí representa a Mictlantecutli, el señor del inframundo. Carlos se pasó una mano por el rostro, visiblemente perturbado. ¿Estás diciendo que Augusto Montero practicaba algún tipo de culto sincrético? No solo eso, respondió Elena. Según esto, realizaba sacrificios humanos. Mientras continuaban leyendo el diario, Isabel recibió una llamada y se apartó para contestar. Al regresar, su rostro había perdido el color. Mi editor acaba de enviarme algo, dijo, mostrándole su tablet. Son recortes de periódico de 1935 a 1940. La fortuna de los Montero creció exponencialmente en esos años, coincidiendo con el descubrimiento de varias tumbas prehispánicas saqueadas. Tráfico de reliquias, concluyó Elena. Probablemente Augusto robó no solo artefactos, sino conocimientos rituales. Mateo, que había permanecido extrañamente silencioso, se acercó a una ventana. «Hay alguien en el jardín», dijo de repente. «Una niña». Todos se asomaron, pero el jardín trasero, invadido por la maleza, estaba vacío. «Estaba ahí», insistió Mateo. «Me estaba mirando». Esa noche, mientras Elena continuaba estudiando el diario en su alojamiento, Carlos llegó con una carpeta de archivos policiales. 3 personas han muerto intentando habitar esta mansión desde 1980, explicó, mostrándole fotografías inquietantes. Todos con el mismo patrón, heridas internas inexplicables y expresiones de terror extremo. Mateo, que supuestamente dormía, se levantó sonámbulo y caminó hasta la mesa donde trabajaban. Sus ojos estaban abiertos pero desenfocados. Ella me mostró el camino, dijo con voz monótona. Bajo la casa. Donde todo comenzó. Antes de que pudieran reaccionar, el joven parpadeó confundido y miró alrededor. ¿Qué pasó? ¿Por qué me están viendo así? Elena y Carlos intercambiaron miradas de preocupación. Algo había comenzado a despertar, y Mateo parecía ser su conducto hacia el mundo de los vivos. La cripta bajo el castillo de sombras permanecía oculta tras una falsa pared en la bodega de vinos. Elena nunca la habría encontrado si Mateo no hubiera insistido en seguir lo que él llamaba el camino que me mostró la niña. Ahora, mientras descendían por una estrecha escalera de piedra, el aire se volvía cada vez más denso y frío. Esto no aparece en ningún plano, murmuró Carlos, iluminando el camino con su linterna. La construcción parece más antigua que el resto de la mansión. Elena asintió, notando los símbolos tallados en las paredes. Estos son petroglifos prehispánicos. Creo que Augusto Montero construyó su mansión sobre un sitio ceremonial antiguo, deliberadamente. La escalera desembocaba en una cámara circular con un altar de piedra en el centro. Alrededor, nichos excavados en la roca contenían restos de velas, huesos pequeños y recipientes de cerámica ennegrecidos. Dios mío, susurró Elena, acercándose al altar. Esto es un tzompantli modificado, un altar de sacrificios. Carlos fotografiaba meticulosamente cada detalle mientras Elena examinaba los símbolos grabados en el altar. Hay inscripciones en náhuatl, pero están mezcladas con latín. Parece que Augusto intentaba combinar rituales católicos y aztecas. ¿Para qué?, preguntó Carlos. Según el diario de Lucía, para contactar con una entidad que prometía poder, riqueza y conocimiento, respondió Elena, pasando sus dedos sobre los símbolos. Lo que los aztecas llamaban teotl, una fuerza divina. Mientras tanto, en la biblioteca de la mansión, Isabel había encontrado una caja de documentos oculta tras un librero. No puedo creerlo, murmuró para sí misma, leyendo cartas amarillentas. Aquí está. Entre los papeles había una credencial periodística a nombre de Gabriel Vega, su abuelo, junto con notas manuscritas sobre los Montero y fotografías borrosas de la mansión tomadas clandestinamente. La última entrada, fechada 3 días antes de su desaparición, decía simplemente: he confirmado lo peor. Los sacrificios continúan. Debo detenerlo antes del solsticio. En la pequeña casa al otro lado de la ciudad,
doña Soledad observaba un antiguo relicario de plata que contenía un mechón de cabello infantil. Sus manos arrugadas temblaban mientras lo sostenía contra su pecho. Ya es hora, se dijo a sí misma. Debo contarles la verdad antes de que sea tarde. Esa tarde, la anciana esperaba a Elena en la puerta de su alojamiento. Necesito hablar con usted, doctora Fuentes, dijo con voz temblorosa. Sobre la familia Montero. Una vez dentro, doña Soledad rechazó el té que Elena le ofreció y fue directamente al grano. Yo trabajé en esa casa, confesó. Era doncella de la señora Carmela cuando todo ocurrió. Elena contuvo la respiración. ¿Usted estuvo presente durante la masacre de 1942? La anciana asintió lentamente. No fue una masacre como dijeron los periódicos. Fue un ritual que salió mal. Don Augusto llevaba años sacrificando a personas, vagabundos, trabajadores migrantes, gente que nadie echaría de menos. Pero esa noche, la entidad que había invocado exigió más. ¿Qué exigió?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. A su propia familia, respondió doña Soledad, con lágrimas en los ojos. Comenzó con la pequeña Lucía. Después siguieron Federico y la señora Carmela. Rodrigo ayudó a su padre hasta el final, cuando también fue sacrificado. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo sobrevivió usted? La anciana desvió la mirada. Hay cosas que es mejor no recordar, doctora. Solo puedo decirle que la entidad sigue ahí, dormida pero no muerta. Y ahora, con ustedes perturbando su descanso, está comenzando a despertar. Esa noche, mientras todos dormían, Mateo se levantó nuevamente sonámbulo. Caminó hasta el espejo del baño y, con un dedo, comenzó a trazar símbolos en el cristal empañado. En el reflejo, detrás de él, la silueta de una niña lo observaba con ojos vacíos. Pronto, susurró una voz que no era la de Mateo. El círculo debe completarse. El café humeaba en la taza mientras Elena pasaba página tras página del diario de Lucía. Las últimas entradas eran cada vez más perturbadoras, escritas con una caligrafía irregular que sugería miedo o prisa. Padre ha sellado todas las salidas. Dice que el momento se acerca y que seremos parte de algo grandioso. Anoche lo escuché hablando con Rodrigo sobre el sacrificio final. Madre llora constantemente y ha intentado escapar 2 veces. Federico y yo nos escondemos en el ático cuando comienzan los cantos en el sótano. La entidad habla a través de Padre ahora. Ya no reconozco su voz. Carlos entró a la habitación con nuevos documentos. He revisado los informes originales de la masacre, dijo, extendiendo fotografías en blanco y negro sobre la mesa. Hay inconsistencias graves. El forense anotó que los cuerpos presentaban heridas rituales, pero el informe oficial habla de un asalto por ladrones. Alguien encubrió lo que realmente pasó, concluyó Elena. No solo eso, añadió Carlos. Según estos registros, se encontraron 4 cuerpos, no 5. Faltaba Lucía, como ya sabíamos, pero también hay menciones a una sirvienta que desapareció esa misma noche. Elena levantó la mirada, recordando su conversación con doña Soledad. Tenemos que hablar nuevamente con ella, dijo, pero fue interrumpida por Isabel, que entró apresuradamente. Tienen que ver esto, exclamó la periodista, mostrándole su laptop. He estado investigando la historia de mi abuelo y encontré que no fue el único en desaparecer mientras investigaba a los Montero. Hubo al menos 3 periodistas más entre 1950 y 1975. Mientras discutían estos descubrimientos, Mateo entró a la habitación. Tenía ojeras profundas y su mirada parecía distante. ¿Estás bien?, preguntó Elena, preocupada. El joven asintió mecánicamente. Solo cansado. Tengo sueños extraños. ¿Sobre la niña?, inquirió Carlos. No es una niña, respondió Mateo con voz monótona. Solo usa esa forma porque es más fácil para mí aceptarla.
Me ha mostrado cosas, la verdad sobre don Augusto y el pacto que hizo. Elena se acercó a su sobrino y tomó sus manos. Estaban heladas. ¿Qué pacto, Mateo? Con Mictlantecutli, respondió, pronunciando perfectamente el nombre náhuatl. Pero no el dios que conocían los aztecas, sino algo más antiguo que usaba ese nombre. Le ofreció sacrificios a cambio de poder y conocimiento prohibido. La sangre alimentaba a la entidad, haciéndola más fuerte. Carlos e Isabel intercambiaron miradas de preocupación mientras Mateo continuaba, ahora dibujando símbolos en un papel. El ritual final requería 7 almas, ofrecidas voluntariamente o tomadas por la fuerza. Don Augusto completó 6 sacrificios esa noche, pero el 7º nunca ocurrió. Por eso la entidad quedó atrapada, ni libre ni confinada. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Isabel. Mateo levantó la mirada, y por un instante sus ojos parecieron completamente negros. Ella me lo mostró. Me mostró todo. Esa tarde, mientras Elena y Carlos buscaban a doña Soledad, descubrieron que la anciana había desaparecido. Su pequeña casa estaba vacía, aunque no había señales de violencia. Sobre la mesa de la cocina encontraron un antiguo medallón de plata con el escudo de la familia Montero. Esto no tiene sentido, murmuró Elena. ¿Por qué tendría ella un objeto de valor de la familia? De regreso en la mansión, Isabel había descubierto un compartimento secreto en el despacho de don Augusto que contenía correspondencia cifrada. Mientras intentaba descifrarla, notó que los símbolos coincidían con algunos de los que Mateo había estado dibujando obsesivamente. Es un lenguaje ritual, explicó el joven, que ahora parecía más lúcido. Se usa para comunicarse con el otro lado. ¿Cómo puedes entenderlo?, preguntó Isabel, sorprendida. Mateo no respondió, pero sus dedos trazaron automáticamente los símbolos mientras murmuraba palabras en náhuatl. Esa noche, doña Soledad apareció inesperadamente en la mansión mientras el grupo continuaba su investigación. Su rostro mostraba una determinación que contrastaba con su apariencia frágil. Ya no hay tiempo para secretos, anunció. La alineación astronómica que don Augusto esperaba está a punto de repetirse. Si la entidad despierta completamente, nadie podrá detenerla. ¿Cómo sabe tanto sobre esto?, preguntó Carlos con suspicacia. La anciana se irguió, y por un momento pareció más joven, más fuerte. Porque yo estuve allí, respondió. Mi nombre no es Soledad. Soy Sofía Montero, la primogénita de Augusto, borrada de los registros familiares cuando me opuse a sus prácticas. El silencio que siguió a esta revelación fue roto por el sonido de cristales rompiéndose en el piso superior, donde Mateo había ido a descansar. La tormenta llegó sin previo aviso. Nubes negras cubrieron Guadalajara en cuestión de minutos, concentrándose sobre el castillo de sombras como si la mansión las atrajera magnéticamente. Los relámpagos iluminaban la fachada gótica, proyectando sombras que parecían moverse con voluntad propia. Elena, Carlos e Isabel corrieron escaleras arriba hacia la habitación de Mateo, seguidos por Sofía Montero, quien se movía con sorprendente agilidad para su edad. El estruendo de cristales rotos había dado paso a un silencio inquietante. «Mateo», gritó Elena, empujando la puerta. La habitación estaba vacía. La ventana rota dejaba entrar la lluvia y el viento, pero no había señales del joven. Sobre la cama, dibujados con lo que parecía ser sangre, se repetían los mismos símbolos que habían encontrado en la cripta. «Ha comenzado», murmuró Sofía. «La entidad lo está usando como conducto». Carlos examinó las manchas rojizas. «Es sangre», confirmó. «Tenemos que encontrarlo antes de que se haga daño, o algo peor». Isabel descubrió un patrón en los símbolos. «Estos forman una secuencia», señaló. «Terminan apuntando hacia la cripta». El grupo descendió rápidamente hacia el sótano de la mansión. La tormenta arreciaba, y los truenos hacían vibrar los cimientos centenarios. Al llegar a la entrada de la cripta, encontraron la falsa pared completamente destruida,
como si una fuerza sobrehumana la hubiera pulverizado. Está canalizando el poder de la entidad, explicó Sofía mientras descendían por la escalera de piedra. Cada minuto que pasa, pierde más de sí mismo. La cripta había cambiado. El altar central ahora brillaba con una luz verdosa antinatural, y los símbolos tallados en la piedra parecían moverse sutilmente, como si respiraran. Mateo estaba de pie junto al altar, sus ojos completamente negros, recitando un cántico en una mezcla de náhuatl y latín. «Mateo», gritó Elena, corriendo hacia él. Una fuerza invisible la detuvo, arrojándola contra la pared. Carlos intentó acercarse también, con el mismo resultado. «No pueden interrumpir el ritual», dijo Mateo, pero su voz sonaba distorsionada, como si varias voces hablaran simultáneamente. «El círculo debe completarse. 7 almas para abrir el portal». «Esa no es Lucía», exclamó Sofía, avanzando con dificultad contra la fuerza invisible. «Es la entidad misma. Siempre ha sido ella». Mateo sonrió de una manera que heló la sangre de todos los presentes. «La pequeña Lucía fue solo el principio», dijo la voz múltiple. «Su inocencia la hacía perfecta como primer sacrificio. Su esencia me permitió mantener un vínculo con este mundo mientras esperaba». Elena intentó procesar esta revelación. «¿Estás diciendo que nunca fue el espíritu de Lucía quien contactó a Mateo?» «Los humanos ven lo que quieren ver», respondió la entidad a través de Mateo. «El chico esperaba encontrar el fantasma de una niña, así que eso le mostré». Su mente era fácil de manipular, llena de curiosidad y rebeldía adolescente. Carlos intentó acercarse nuevamente, esta vez desde otro ángulo. «¿Qué quieres de nosotros?» «Completar lo que Augusto comenzó», respondió la entidad. «Él me prometió 7 almas, pero solo entregó 6. La 7ª debía ser la suya, pero fue interrumpido». Todas las miradas se volvieron hacia Sofía, quien asintió gravemente. «Yo lo maté», confesó. «Era mi padre, pero cuando sacrificó a Lucía, supe que debía detenerlo. No pude salvar al resto de mi familia, pero al menos evité que la entidad cruzara completamente a nuestro mundo. Y ahora», continuó la voz a través de Mateo, «ustedes completarán el círculo. 7 almas, el chico, la historiadora, el policía, la periodista, y 3 más que pronto llegarán, atraídos por la tormenta». Como si respondiera a estas palabras, un estruendo sacudió la mansión entera. Polvo y pequeñas piedras cayeron del techo de la cripta. «La mansión se está sellando», dijo Isabel, que había estado intentando llamar por su celular. «No hay señal, y apuesto a que todas las salidas están bloqueadas». Elena miró desesperadamente a su sobrino, buscando algún rastro del verdadero Mateo en esos ojos negros y vacíos. «Mateo, sé que puedes oírme. Tienes que luchar contra esto». Por un instante, algo pareció fluctuar en la expresión del joven. Un destello de reconocimiento, rápidamente suprimido. «Es inútil», dijo la entidad. «El ritual ha comenzado. Al amanecer, cuando la alineación sea perfecta, los 7 sacrificios abrirán el portal permanentemente». Sofía se acercó a Elena y le susurró: «Hay una manera de detener esto, pero necesitaremos el diario completo de Lucía. Las últimas páginas contienen un contrarritual que mi padre ocultó como precaución». «¿Dónde está el diario?», preguntó Elena. «Tu sobrino lo escondió», respondió Sofía. La entidad le hizo ocultar las páginas que podrían detenerla. Mientras tanto, Carlos había notado algo peculiar en los símbolos del altar. «Estos no coinciden exactamente con los que vimos antes», murmuró. «Han sido alterados». Isabel, que había estado observando en silencio, se acercó. «Mi abuelo descubrió algo sobre estos rituales», dijo en voz baja. En sus notas mencionaba que la sangre de los descendientes de las víctimas originales podía revertir el proceso. La periodista levantó su manga, revelando una cicatriz antigua en su antebrazo. «Mi abuelo no desapareció», confesó. «Fue sacrificado por Augusto Montero.
Y yo he venido a terminar lo que él empezó. La cripta se había transformado. Lo que antes era un espacio subterráneo frío y húmedo ahora palpitaba con energía sobrenatural. Las venas verdosas de luz recorrían las paredes de piedra como si la estructura misma estuviera viva, y el aire se había vuelto denso, casi líquido, dificultando la respiración. Mateo, o la entidad que lo controlaba, había comenzado a trazar un elaborado círculo ritual alrededor del altar central. Sus movimientos eran mecánicos pero precisos, como si hubiera realizado este ritual cientos de veces. «Necesitamos encontrar ese diario», susurró Elena a Carlos e Isabel. «Si Sofía tiene razón, es nuestra única esperanza». Carlos asintió, manteniendo un ojo vigilante sobre Mateo. «Ustedes busquen el diario. Yo intentaré distraerlo». Isabel se acercó a Sofía, que observaba el ritual con expresión sombría. «¿Cómo supo mi abuelo sobre el contrarritual?», preguntó en voz baja. La anciana la miró con ojos cansados pero lúcidos. «Gabriel Vega era un hombre valiente. Descubrió mis diarios y me buscó. Yo le conté todo, esperando que pudiera exponer la verdad, pero mi padre lo encontró primero». Mientras hablaban, Carlos se movió lentamente por el perímetro de la cripta, buscando un ángulo para acercarse a Mateo. La entidad, concentrada en el ritual, parecía menos atenta a sus movimientos. «Mateo», llamó el detective. «Sé que estás ahí dentro. Tienes que luchar». La cabeza del joven se giró con un movimiento antinatural. «Tu amigo no puede oírte», respondió la voz múltiple. «Su conciencia está sumergida». «¿Qué eres realmente?», preguntó Carlos, intentando ganar tiempo mientras Elena e Isabel buscaban entre las sombras de la cripta. «No eres Mictlantecutli ni ninguna deidad azteca, ¿verdad?». La entidad sonrió con el rostro de Mateo. «Los nombres son irrelevantes. He sido adorado bajo muchos, Mictlantecutli, Hades, Anubis. Los humanos necesitan etiquetar lo que temen. Yo simplemente soy». Mientras tanto, Elena había descubierto una pequeña cavidad en la pared opuesta al altar. Dentro, envueltas en un trozo de tela negra, estaban las páginas arrancadas del diario de Lucía. «Las encontré», susurró a Isabel, que vigilaba a sus espaldas. Las páginas contenían dibujos elaborados y texto en una mezcla de español y náhuatl. La última entrada, escrita con letra temblorosa, decía: «Esta noche Padre completará el ritual. He escuchado a la entidad hablar a través de él, y sé que planea sacrificarnos a todos. He encontrado en los libros prohibidos de Padre un contrarritual que podría sellar a la entidad. Requiere la sangre de alguien con vínculos a la familia Montero y las palabras exactas que adjunto. Si alguien encuentra esto, por favor, detengan lo que mi padre ha comenzado». Elena sintió un escalofrío al leer las palabras de una niña que sabía que iba a morir. «Necesitamos sangre de un Montero», murmuró. Isabel señaló hacia Sofía. «La tenemos». En el centro de la cripta, la entidad había comenzado la siguiente fase del ritual. Mateo sacó un cuchillo ceremonial de obsidiana que brillaba con la misma luz verdosa que pulsaba en las paredes. «El primer sacrificio debe ser voluntario», anunció la entidad. «¿Quién ofrecerá su esencia para abrir el camino?». Carlos aprovechó ese momento para lanzarse contra Mateo, intentando arrebatarle el cuchillo. Por un instante pareció tener éxito, pero la fuerza sobrehumana del joven poseído lo arrojó contra el altar. El detective quedó aturdido, con una herida en la frente. «Valiente pero inútil», dijo la entidad. «Parece que tenemos nuestro primer voluntario». Mientras la entidad arrastraba a Carlos hacia el centro del círculo, Elena e Isabel regresaron con las páginas del diario. Sofía las examinó rápidamente. «Esto funcionará», confirmó. «Pero necesitamos distraer a la entidad mientras preparamos el contrarritual». Isabel dio un paso adelante. «Yo lo haré». Antes de que pudieran detenerla, la periodista avanzó hacia el círculo ritual. «Detente», gritó. «No es él a quien buscas».
La entidad se volvió, intrigada. La descendiente de Gabriel Vega, dijo con una sonrisa cruel. Tu abuelo también intentó interferir. Y tú lo mataste, respondió Isabel con voz firme. Pero cometiste un error. Su sangre corre por mis venas, y con ella, su promesa de detenerte. Mientras Isabel mantenía la atención de la entidad, Elena y Sofía comenzaron a trazar un segundo círculo, más pequeño, usando los símbolos del diario de Lucía. La anciana sacó un pequeño cuchillo de plata de entre sus ropas y realizó un corte en su palma. Mi sangre sella este círculo, murmuró en náhuatl. La sangre de los Montero que te invocó será la que te confine. La entidad, percibiendo lo que ocurría, rugió con furia. El cuerpo de Mateo se convulsionó y sus ojos brillaron con intensidad sobrenatural. Insensatas. Gritó. No pueden detener lo que ya ha comenzado. Una onda de energía invisible golpeó a todos, arrojándolos contra las paredes. El cuchillo de obsidiana flotó hasta la mano de Mateo, quien avanzó hacia Isabel. Tú serás la primera, dijo la entidad. La sangre de los Vega tiene un sabor especial. Carlos, recuperándose del golpe anterior, vio lo que estaba a punto de suceder y se lanzó nuevamente contra Mateo. Esta vez logró sujetar sus brazos por detrás, inmovilizándolo momentáneamente. Ahora, Elena. Gritó. Elena, siguiendo las instrucciones del diario, completó el círculo con la sangre de Sofía y comenzó a recitar las palabras del contrarritual. El aire en la cripta se volvió aún más denso, y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con mayor intensidad. «Detente», gritó la entidad a través de Mateo, luchando contra el agarre de Carlos. «Si me confinan ahora, el chico quedará atrapado conmigo para siempre». Elena vaciló por un instante, pero Sofía puso una mano en su hombro. «Es una mentira», dijo la anciana. «La entidad intentará cualquier cosa para detenernos». Isabel se unió al círculo, extendiendo su mano herida sobre los símbolos. «Mi abuelo dio su vida para detener esto», dijo. «Su sangre también tiene poder sobre ti». La combinación de la sangre de las dos familias, Montero y Vega, provocó una reacción inmediata. Los símbolos del contrarritual comenzaron a brillar con luz blanca, contrarrestando el verde enfermizo de la entidad. Mateo gritó con una voz que no era la suya, una mezcla de rabia y miedo primordial. Su cuerpo se sacudió con tal violencia que Carlos apenas podía contenerlo. «Elena», gritó el detective. «Lo estoy perdiendo». Elena completó la última parte del ritual, pronunciando palabras en un náhuatl perfecto que ni siquiera sabía que conocía. El círculo de luz blanca se expandió, envolviendo a Mateo y a Carlos. Por un momento terrible, ambos quedaron suspendidos en el aire, sus siluetas apenas visibles dentro de un remolino de energía. Luego, con un estallido de luz cegadora, fueron arrojados en direcciones opuestas. El silencio que siguió fue absoluto. La luz verdosa había desaparecido, y la cripta volvía a ser un simple espacio subterráneo, frío y húmedo. Elena corrió hacia Mateo, que yacía inmóvil en el suelo. «Mateo», llamó, tomando su rostro entre sus manos. «Por favor, despierta». Por un momento interminable, el joven no respondió. Luego, lentamente, sus ojos se abrieron. Eran sus ojos normales, marrones y confundidos. «Tía», murmuró. ¿Qué pasó?» Elena lo abrazó con fuerza, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Estás a salvo», susurró. Todo terminó. Pero mientras el grupo se recuperaba, ninguno notó que en el altar central, una pequeña grieta había aparecido en la piedra. Y dentro de esa grieta, un destello verdoso pulsaba débilmente, como un corazón diminuto que se negaba a dejar de latir. El amanecer llegó a Guadalajara con una claridad que parecía irreal después de la tormenta sobrenatural de la noche anterior. Los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas rotas del castillo de sombras, iluminando el polvo que flotaba en el aire como diminutas estrellas. Elena observaba la mansión desde el jardín delantero,
donde el grupo había logrado refugiarse tras escapar de la cripta. A su lado, Mateo dormía profundamente sobre una manta improvisada, su rostro por fin en paz después de días de tormento. Debería dormir por varias horas, dijo Sofía, que había estado monitoreando al joven. Su cuerpo y mente necesitan recuperarse. Carlos se acercó, con vendajes improvisados cubriendo las heridas en sus brazos y frente. He llamado a un equipo de la policía científica, informó. Les dije que encontramos evidencia de actividades criminales históricas. No mencioné nada sobre entidades sobrenaturales. Elena asintió, agradecida por su discreción. ¿Crees que realmente lo logramos?, preguntó en voz baja. ¿Está verdaderamente sellada? Antes de que Carlos pudiera responder, un estruendo sacudió la tierra bajo sus pies. Todos miraron hacia la mansión justo a tiempo para ver cómo la estructura centenaria comenzaba a colapsar sobre sí misma, como si una fuerza invisible la estuviera comprimiendo desde dentro. ¡Atrás!, gritó Carlos, arrastrando a Mateo inconsciente mientras todos retrocedían hasta la calle. En cuestión de minutos, el imponente castillo de sombras se había convertido en una montaña de escombros. Una nube de polvo se elevó hacia el cielo, tiñéndose de dorado con la luz del amanecer. Creo que esa es tu respuesta, dijo Isabel, que había estado documentando todo con su cámara. La mansión era parte del sello. Sin la entidad para mantenerla, no podía seguir existiendo. Sofía observaba las ruinas con una mezcla de tristeza y alivio. Mi familia por fin puede descansar, murmuró. Después de 80 años, el círculo se ha cerrado. 3 días después, cuando Mateo ya se había recuperado lo suficiente para viajar, el grupo se reunió en la pequeña casa de Sofía. La anciana había preparado café y pan dulce, como si fuera una simple reunión social y no la conclusión de una experiencia que había cambiado sus vidas para siempre. Encontramos esto entre los escombros, dijo Elena, colocando sobre la mesa una caja de metal que había resistido el colapso. Creo que te pertenece. Sofía abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había fotografías antiguas, cartas y documentos familiares que había creído perdidos para siempre. Mi madre, susurró, acariciando una fotografía de Carmela Montero. Siempre intentó protegernos, a su manera. Isabel, que había estado inusualmente silenciosa, finalmente habló. He terminado mi artículo, anunció. Pero no es lo que esperaba escribir. Les mostró su laptop, donde el titular rezaba, descubiertos documentos históricos invaluables en mansión derrumbada de Guadalajara. El artículo mencionaba el hallazgo de textos prehispánicos y coloniales, pero nada sobre rituales o entidades sobrenaturales. Mi abuelo quería exponer la verdad, explicó. Pero ahora entiendo que algunas verdades son demasiado peligrosas. Lo que importa es que honremos a quienes perdimos y aprendamos de sus sacrificios. Carlos asintió, aprobando su decisión. Los informes oficiales hablarán de una estructura inestable que finalmente cedió tras años de abandono, dijo. Algunos misterios deben permanecer como tales. Mateo, que había estado hojeando uno de los libros rescatados, levantó la mirada. ¿Recuerdas algo de cuándo estabas poseído?, preguntó Elena con cautela. El joven negó lentamente. Solo fragmentos, como un sueño confuso, respondió. Pero hay algo que sí recuerdo claramente, Lucía estaba allí, la verdadera Lucía. No como la entidad la usaba, sino su espíritu real. En el último momento, ella me ayudó a separarme de la entidad. Sofía contuvo el aliento. ¿Mi hermana pequeña? Mateo asintió. Dijo que siempre había estado atrapada entre mundos, ni en este ni en el otro. Pero ahora podía descansar, junto con el resto de la familia. Lágrimas silenciosas corrieron por las mejillas arrugadas de Sofía. Gracias, susurró. Gracias por traerme paz después de tantos años. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Elena y Carlos caminaban por el parque cercano. Después de días de tensión y terror, la normalidad de un simple paseo parecía casi surreal. ¿Qué harás ahora?,
preguntó Carlos. ¿Volverás a tu universidad en México City? Elena contempló la pregunta por un momento. No inmediatamente, respondió. Hay algo en Guadalajara que me gustaría explorar más a fondo. Carlos sonrió, entendiendo el mensaje implícito. Conozco un buen café cerca de la catedral, sugirió. Podríamos empezar por ahí. Mientras tanto, en las ruinas acordonadas del Castillo de Sombras, un equipo de trabajadores comenzaba a limpiar los escombros. Uno de ellos, un hombre joven con audífonos que ahogaban el ruido de la maquinaria, encontró algo brillante entre las piedras. Era un pequeño ídolo de jade, aparentemente intacto a pesar del colapso. Representaba una figura humanoide con rasgos animales, tallada con una precisión que parecía imposible para su antigüedad. Fascinado por el hallazgo, el trabajador lo guardó en su bolsillo, pensando en mostrárselo más tarde a su supervisor. Al tocarlo, sintió un extraño calor que emanaba de la piedra, pero lo atribuyó al sol de la tarde. No notó cómo sus ojos brillaron momentáneamente con un destello verdoso, ni cómo una pequeña vena del mismo color comenzó a extenderse bajo la piel de su muñeca. En su casa, Sofía Montero se detuvo en medio de una oración, sintiendo un escalofrío inexplicable recorrer su espalda. Miró por la ventana hacia la dirección donde una vez se alzó la mansión de su familia. Nunca termina realmente, murmuró para sí misma. Solo espera, paciente como la tierra misma. Y en algún lugar entre los mundos, el eco de una risa antigua y terrible resonaba, apenas audible, esperando su momento para volver a surgir de las sombras. Fin.